La arqueología es el estudio de nuestro pasado, pero también es a menudo el estudio de lo desconocido. Hay enormes huecos en nuestro conocimiento sobre las personas y lugares que nos precedieron, y a veces hacer nuevos descubrimientos solo parece profundizar esos huecos. Eso puede ser frustrante para los arqueólogos y científicos, pero siempre es emocionante para nosotros. Nos encantan los buenos misterios antiguos, y estás a punto de ver muchos de ellos en este video. Adelante. Cubos misteriosos. En mayo de 2020, Will Reed estaba pescando con un imán en un río en Coventry, en Inglaterra, esperando encontrar antigüedades valiosas o curiosidades. Obtuvo más de lo que esperaba. Will se encontró con un total de 60 extraños cubos cubiertos en complicadas inscripciones numéricas sánscritas. Al principio, pensó que los pequeños cubos eran baldosas, pero mientras más de ellos salían del agua, menos seguro se sentía sobre su conclusión inicial. Sin poder encontrar una explicación razonable para su descubrimiento, Will recurrió a Internet en busca de ayuda. Desde entonces, se le ha sugerido que están conectados a un antiguo ritual de oración hindú, que implica lanzar los cubos al agua corriente, con la esperanza de recibir una bendición a cambio. Si la información que le han dado es correcta, son conocidos como fichas Jyotish. Las inscripciones numéricas aparentemente corresponden a oraciones codificadas, que al realizarse juntas, invocan la protección de una deidad conocida como Rahu. Aunque la explicación suena bastante convincente, hay una falta de evidencia de apoyo para confirmar la idea, por lo que la pregunta de qué son realmente los cubos de Will o de dónde vinieron permanece sin resolver. Máscara de piedra. Hace 9000 años, los ocupantes prehistóricos de las tierras alrededor del monte Hebrón y las montañas de Judea comenzaron a pasar de un estilo de vida nómada a construir asentamientos y cultivar la tierra. Uno de esos asentamientos también fabricó esta máscara de piedra, y los arqueólogos piensan que las dos cosas podrían estar conectadas. Sospechan que la máscara fue deliberadamente enterrada para denotar la propiedad de la tierra sobre la cual se construyó una casa. Denotar la propiedad mediante el entierro era común en aquel entonces, aunque las máscaras usualmente no estaban involucradas. Las máscaras de este tipo son muy raras en general. Es una de solo 15 en el mundo que se puede probar que proviene de la era neolítica. Aunque no han podido probarlo, los expertos piensan que la máscara podría haber sido hecha a partir de un molde tomado del rostro de una persona fallecida. El culto a los ancestros se practicaba en esta parte del mundo durante los tiempos neolíticos, y las máscaras mortuorias eran parte de eso. A pesar del peso de esta, es probable que estuviera diseñada para ser usada durante rituales. Tiene pequeños agujeros en sus lados, a través de los cuales se habría pasado una cuerda para asegurarla al rostro del portador. Eso debió haber sido un poco incómodo. Camino de madera. Ha tomado a los humanos mucho tiempo decidir cuál es el mejor material para construir caminos. Durante un periodo en los siglos XVIII y XIX, la gente estaba bastante entusiasmada con la idea de hacer caminos de madera. Tal idea sería considerada absurda hoy en día, pero solo porque la madera es incapaz de soportar automóviles y camiones. Funcionaba perfectamente para caballos y carruajes. Un camino de madera del siglo XVIII fue encontrado en Jarosław, en Polonia, en junio de 2021, pero hay algo extraño en él. Fue encontrado por trabajadores de la construcción que, de manera algo irónica, estaban excavando un camino existente para colocar uno nuevo cuando encontraron uno aún más antiguo debajo de él. Lo que ha desconcertado a los arqueólogos sobre este antiguo camino es que no parece haber sido utilizado muy a menudo, si es que lo fue alguna vez. Los caballos cargados de mercancías a menudo dejaban huellas de cascos en los caminos de madera a medida que viajaban por ellos, y las ruedas de los carruajes dejaban surcos y marcas. Ninguno de estos es aparente en este camino polaco. Es posible que la madera fuera reemplazada poco antes de que el camino fuera declarado obsoleto, pero las autoridades de la ciudad ni siquiera pueden encontrar ningún registro de su existencia. Quizás es más probable que fuera abandonado en un estado de semicompletitud. El disco de Echenique. Hay artefactos peruanos en museos de todo el mundo, y las circunstancias por las cuales llegaron a esos museos a veces son un poco turbias. Es por eso que estamos empezando a ver museos devolviendo sus exposiciones mal obtenidas a su hogar.
En junio de 2021, Perú finalmente recuperó el disco de Echenique, después de una ausencia de 119 años. El disco de oro pertenece al periodo pre-inca del país, una época sobre la que sabemos casi nada. Muchos monumentos maravillosos fueron construidos en Perú antes de la llegada de los incas, y aunque los incas los utilizaron, ni siquiera ellos sabían quién los había construido o cuándo. El disco de Echenique es especialmente importante para Perú, porque su diseño ha sido adoptado como el símbolo oficial de la ciudad de Cusco. El delicado artefacto es solo una delgada lámina de oro de 22 quilates cuidadosamente martillada, con apenas 12 centímetros de diámetro. Se cree que la cara en su centro es felina, y podría ser la representación de un dios antiguo. Aunque el propósito del objeto es desconocido, las marcas alrededor de su borde podrían interpretarse como un calendario lunar. La calidad de la artesanía es sobresaliente cuando se considera que podría tener hasta 2800 años de antigüedad. No es de extrañar que los peruanos lo quisieran de vuelta tan desesperadamente. Ofrendas incas. El lago Titicaca es considerado hermoso por todos los que alguna vez lo ven, pero para los antiguos incas era sagrado. Desde un punto de vista práctico, les proporcionaba recursos naturales, pero también jugaba un papel crucial en su mitología. Creían que la pareja divina Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron de la Isla del Sol en medio del lago y fundaron la ciudad capital inca de Cusco, en el borde del lago como una dedicación a esa creencia. Algunos académicos incluso creen que veían todo el lago como una deidad. Escritores españoles del siglo XVI notaron que los incas navegaban en balsas sobre el lago para dejar ofrendas en el agua, y en agosto de 2020 encontramos una de tales ofrendas. Es una caja de piedra que fue lanzada al lago hace unos 500 años y quedó incrustada en el sedimento. Cuando fue abierta por arqueólogos, se encontró que contenía una pequeña figurilla de llama o alpaca hecha de concha y una pequeña lámina de oro, que podría ser una réplica de los tipos de brazaletes que usaban los nobles incas de la época. Es probable que quien dejó este depósito esperaba una temporada exitosa de cría de llamas. Esperamos que hayan conseguido su deseo. Descubrimiento romano antiguo. Cuando los niños están aburridos o buscan algo que hacer, recurren a los juguetes. Aunque la industria moderna de juguetes es un enorme negocio multinacional, el concepto de producir juguetes se remonta al amanecer de la humanidad. Aquí tenemos un ejemplo de cuán antiguo es: un juguete de ratón de cuero descubierto dentro de las ruinas del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca del muro de Adriano en Inglaterra. Los arqueólogos consideran que tiene aproximadamente 1900 años de antigüedad. Este viejo pedazo de cuero mide solo 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho, pero está tan finamente detallado que incluso tiene marcas de pelo por todo él. Sin embargo, estamos sacando conclusiones precipitadas al etiquetarlo como un juguete infantil. Quizás lo estamos. La reliquia fue descubierta en los cuarteles del oficial comandante del fuerte. Esto implica que el oficial a cargo de una guarnición romana o disfrutaba jugando con ratones de juguete o tenía a su familia y niños con él dentro de un complejo militar. Algunos historiadores creen que era más probable que fuera una broma práctica ideada por soldados ociosos para asustar a sus camaradas que un juguete. Pero después de todas las batallas sangrientas y viscerales que habían visto, ¿realmente los soldados romanos se asustarían de los ratones? Espadas Ulfbert. ¿Por qué parecía tan fácil para los vikingos conquistar otros países y especies europeas? ¿Eran realmente tan buenos en el campo de batalla o simplemente tenían las mejores espadas? Podría haber sido un poco de ambos, pero sus espadas definitivamente ayudaron. Eran de una calidad tan sobresaliente que efectivamente se convirtieron en el primer producto de marca del mundo. Hace 1000 años, sabías que estabas comprando una espada Ulfbert genuina, porque el nombre del fabricante estaba estampado en la hoja. Los historiadores creen que las espadas Ulfbert fueron las primeras en el mundo en ser fabricadas fundiendo hierro y carbono derretidos vertidos en un molde y dejados enfriar, eliminando así las impurezas que a menudo debilitaban las antiguas espadas de otras especies. Ninguna otra especie europea dominó este método de fabricación de espadas durante 200 años, después de que los vikingos lo inventaran en el siglo XI, lo que plantea la pregunta de dónde obtuvieron la idea. Algunos expertos sugieren que adquirieron el secreto de una pequeña tribu asiática después de conquistarla,
pero no hay pruebas directas de tal evento. Quizás lo idearon ellos mismos, y deberíamos admirar a los vikingos tanto por su inteligencia como por su fuerza. Relicario de la Santa Espina. El relicario de la Santa Espina es uno de los relicarios más finos que probablemente verás, pero los historiadores no están seguros de quién lo hizo. Piensan que lo más probable es que fuera creado durante los años 1390 por petición de Juan, duque de Berry, para que tuviera un lugar donde albergar una supuesta reliquia de la corona de espinas. Es una de las principales obras de orfebrería hechas para las cortes de la familia real Valois, y una de las pocas que aún sobreviven. Como puedes decir solo con mirarlo, el relicario de la Santa Espina está hecho de oro, con lujosas decoraciones de perlas y joyas, más la adición de no menos de 28 figuras tridimensionales hechas de esmalte blanco. La vista frontal del relicario muestra el juicio final, incluyendo la Trinidad y los santos, supervisando la resurrección de los muertos, debajo de la cual hay una larga espina que se dice proviene de la corona usada por Cristo en la cruz. Hay un par de puertas en la parte trasera del objeto, que se abren para revelar un agujero que alguna vez pudo haber contenido otra reliquia. La pieza ha sido aclamada como uno de los logros supremos de la metalurgia medieval europea. Rostro de piedra. En el verano de 1919, un agricultor llamado Tom Giddens sintió que su arado golpeaba algo sólido cuando trabajaba en su campo en el condado de Sampson, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Cuando salió a investigar, encontró este rostro de piedra golpeado, fuertemente erosionado. Inmediatamente supo que estaba fuera de su profundidad, pero entendió que podría haber descubierto algo históricamente importante. Eso lo impulsó a llamar por teléfono y convocar a los expertos, pero desafortunadamente, los expertos con los que habló no sabían mucho más que él, y todavía no lo saben. La talla es grande, casi 60 centímetros de ancho de oreja a oreja, y más cerca de 90 centímetros de la parte superior de la cabeza a la barbilla. Es el hecho de que está hecha de arenisca lo que la hace tan difícil de datar. La sustancia se erosiona muy rápidamente porque es blanda, y por lo tanto, podría ser tan reciente como de hace un siglo, o podría tener más de 1000 años. Los arqueólogos podrían ofrecer una mejor suposición si el diseño fuera familiar, pero no lo es. Nada como esto ha salido de la tierra en Carolina del Norte antes, ni cerca de ella. Incluso podría ser el trabajo de un antiguo estafador. Velas antiguas. Los glaciares de Noruega se están derritiendo. Ya sea que creas o no que los humanos tienen algo que ver con eso, probablemente no sea algo bueno para el medio ambiente. Sin embargo, puede ser algo grandioso para los arqueólogos. El hielo derretido dentro del Parque Nacional Breheimen está revelando sus secretos congelados uno a uno a medida que retrocede. En mayo de 2021 se encontró una caja de madera llena de velas antiguas dentro del parque en el paso Lendbrin. El hielo ha hecho un trabajo tan bueno preservando la caja que la tapa aún estaba cerrada, la caja aún estaba sellada y las velas dentro de ella aún estaban intactas. Incluso todavía tiene sus asas de cuero originales para cargar. Los científicos han podido fechar con carbono la caja de madera de pino, llegando a la conclusión de que fue construida alrededor de 1475. Las velas dentro de ella están hechas de cera de abejas y por lo tanto habrían sido muy caras. A menudo se usaban en las granjas estacionales de Noruega. Estos eran lugares donde se llevaba el ganado a pastar en el verano, pero las instalaciones a menudo eran básicas incluso según los estándares del siglo XV. Las velas habrían sido la única fuente de luz. Esta probablemente se cayó de un caballo mientras navegaba el paso, lo cual habría sido molesto para su dueño cuando finalmente se dieran cuenta de que la habían perdido. Guardianes de Atacama. En 2023, durante una expedición arqueológica en el desierto de Atacama, Chile, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento impresionante y enigmático. En el interior de una cueva oculta bajo las arenas del desierto, se encontraron 6 figuras esculpidas en piedra, representando seres de apariencia humanoide con características faciales marcadas y ojos grandes. El descubrimiento, denominado los Guardianes de Atacama, generó gran interés en la comunidad científica mundial. Las esculturas, que miden alrededor de 2 metros de altura, estaban cuidadosamente alineadas en nichos excavados en las paredes de la cueva. Cada una de las figuras exhibía detalles intrincados en sus vestimentas.
lo que sugiere un alto nivel de habilidad artística y conocimiento técnico por parte de sus creadores. Intrigados por el hallazgo, los arqueólogos examinaron minuciosamente la cueva y encontraron vestigios de una antigua y desconocida civilización. Entre los artefactos se destacaban herramientas de piedra, cerámicas decoradas y restos de pigmentos, lo que sugiere que la cueva era un lugar de importancia ceremonial. Una de las teorías más intrigantes planteadas por los investigadores es que los guardianes de Atacama podrían representar seres mitológicos o dioses venerados por una cultura precolombina perdida. Sin embargo, la peculiaridad de las figuras también dio pie a especulaciones sobre contactos extraterrestres, alimentando debates fervorosos entre ufólogos y escépticos. La investigación continúa, con científicos de diversas disciplinas empeñados en desvelar los secretos de los guardianes de Atacama. Se están empleando análisis de datación por carbono, estudios de ADN antiguo y técnicas avanzadas de escaneo para construir un retrato más claro de esta misteriosa civilización y sus creencias. Mientras tanto, la cueva y sus enigmáticas esculturas permanecen como un poderoso recordatorio de los numerosos misterios aún ocultos en las profundidades de la Tierra, esperando ser desvelados por aquellos lo suficientemente valientes como para explorar lo desconocido. Nos encantaría conocer su opinión sobre este misterioso tema, así que háganosla llegar en los comentarios. Mosaico turco único. Turquía es un país con una larga historia y ha sido hogar de algunas de las mayores civilizaciones en la historia mundial. Por esas razones, se hacen descubrimientos arqueológicos increíbles allí con cierta regularidad. Cuando un arqueólogo turco se emociona, es porque ha encontrado algo verdaderamente único. Aquí hay un ejemplo. Este mosaico de un par de figuras humanas aladas pescando sobre criaturas míticas similares a caballos fue encontrado en el distrito de Yurmurtalik de Adana, en Turquía, en febrero de 2013. Tras ser informado sobre el descubrimiento, el vicealcalde de la ciudad proclamó que este es el único mosaico de su tipo en el mundo. Han pasado 11 años desde entonces, y nadie ha salido a contradecir la afirmación. Aparte de su diseño inusual, cuyo significado simbólico es desconocido, es extraño porque está hecho de una mezcla de vidrio y mármol. Los arqueólogos no pueden decidir si pertenece a la era romana tardía o a la era bizantina temprana. El descubrimiento se hizo solo una semana después de que la villa que lo contiene fue identificada por primera vez por los arqueólogos, por lo que deben trabajar rápidamente en Turquía. Descubrimiento de un sarcófago romano. Inglaterra fue una vez una extensión del Imperio Romano, por lo que no es necesariamente una sorpresa encontrar un sarcófago romano antiguo allí. Sin embargo, es inusual encontrar un sarcófago romano fuera de los confines de una tumba o cementerio romano. Este fue internado en un jardín de placer de la era georgiana, en Bath, en julio de 2021. Es un sarcófago grande de piedra caliza y todavía contiene los restos de 2 personas. Parece que la piedra caliza fue extraída localmente. Los arqueólogos fueron rápidos en señalar que el entierro estaba posicionado de norte a sur, lo que lo identifica como precristiano. Parece poco probable que la presencia del entierro pasara desapercibida, cuando los jardines fueron creados por Thomas Baldwin en la década de 1790. Creó una variedad de atracciones, incluyendo un laberinto, un castillo con un foso, una cancha de bolos y 15.000 linternas. Su extenso trabajo de remodelación de los terrenos debe haber expuesto el ataúd, por lo que solo podemos concluir que lo vio. Decidió no hacer nada al respecto y continuó con su trabajo. Algunas personas no tienen respeto por la historia. El sarcófago eventualmente será removido y colocado dentro de un museo local. El vestido de Tarkan. Aprender a tejer tela para hacer ropa fue un paso importante hacia adelante para la civilización humana, y es un paso que se tomó hace mucho tiempo. La mejor manera de demostrarlo es mostrándoles el vestido de Tarkan, que es la prenda tejida más antigua del mundo. El vestido fue encontrado dentro de una tumba en 1912 por el famoso egiptólogo William Flinders Petrie, mientras excavaba un cementerio antiguo egipcio en Tarkan. La tumba fue construida durante la era de la primera dinastía de Egipto hace 5.200 años, por lo que Petrie asumió que el vestido tenía la misma edad. Se necesitó la invención de las pruebas de datación por carbono para demostrar que tenía razón, pero su suposición era correcta.
Las pruebas demostraron que el vestido tiene entre 5.200 y 5.400 años de antigüedad. Aparte de ser la prenda tejida más antigua conocida, también es el vestido más antiguo conocido de cualquier tipo en el mundo. Los textiles como este son altamente perecederos, por lo que el hecho de que el vestido haya sobrevivido durante tanto tiempo es casi un milagro. Esto no prueba que el tejido se inventó en Egipto, pero es una posibilidad que tenemos que considerar. El misterio del vuelo antiguo. La mayoría de las personas acreditan la invención de las máquinas voladoras para seres humanos, llamémoslas aviones para simplificar, a los hermanos Wright. No estamos sugiriendo que hubo personas viviendo en Sudamérica hace más de 1500 años que también sabían volar, pero basado en sus esculturas, parece probable que al menos entendían los principios básicos de cómo hacerlo. La cultura Kumbaya era excepcionalmente buena con el trabajo en metal y la creación de esculturas de oro, y tendrías dificultades para sugerir que estas esculturas, en particular, no se parecen a aviones modernos. Podrías intentar descartarlas como representaciones de insectos, como muchos historiadores han hecho, pero ¿cuántos insectos conoces que se vean así? Investigadores incluso hicieron versiones a gran escala de las esculturas en los 90 y demostraron que eran aerodinámicamente perfectas. En otras palabras, son capaces de volar y planear. ¿Qué podría haber servido incluso como inspiración para estas estatuas miniatura si no son los aviones? No tenemos idea y tristemente es probable que nunca lo descubramos. Leyendas de Arquímedes. Algunos historiadores consideran a Arquímedes como el mayor inventor de todos los tiempos. Ciertamente fue un gran inventor militar, y se dice que inventó un sistema de defensa casi como un rayo de calor que podía incendiar los barcos romanos, utilizando enormes espejos para concentrar y reflejar los rayos del sol. Investigaciones más recientes han sugerido que incluso podría haber usado cañones impulsados por vapor contra las embarcaciones romanas también. Las leyendas sobre los espejos de Arquímedes comenzaron a aparecer durante la era medieval, con Siracusa mencionada como el lugar donde fueron probados por primera vez. Se dice que un arma similar fue utilizada en la defensa de Sicilia contra los romanos en el año 214 a.C. No existen relatos contemporáneos del sistema de espejos, pero los arqueólogos y científicos modernos consideran que es posible que él pudiera haber usado bolas de arcilla huecas disparadas desde cañones de vapor impulsados por fuego griego en su lugar. Los romanos no habrían tenido idea de dónde venía el fuego, por lo que los espejos podrían haber sido culpados en ausencia de mejores ideas. Leonardo da Vinci diseñó un cañón de vapor en el siglo XV y acreditó el diseño a Arquímedes, por lo que debe haber obtenido la idea de algún lugar. Misterio del vidrio flexible. ¿Fueron los antiguos romanos capaces de crear vidrio flexible hace miles de años? Esa parece una idea demasiado absurda para ser cierta, pero hay registros históricos que sugieren que podrían. Tanto Plinio el Viejo como Petronio, dos de los escritores más respetados del mundo antiguo, afirmaron que los romanos tenían una fórmula para hacer un vidrio doblable, casi irrompible. Los registros del material de escritores menos conocidos también comienzan a aparecer en el tiempo de Tiberio César, durante el primer siglo. Parece que pudo haber sido el emperador mismo quien puso fin a la producción del producto. Creía que se volvería más valioso que el oro y podría desestabilizar toda la economía romana. Así que decidió pasar de las enormes oportunidades tecnológicas que presentaba. Si los romanos realmente pudieron hacer vidrio flexible, quizás tuvo algo que ver con el suministro constante de ácido bórico que podían obtener de los respiraderos de vapor de la Maremma Toscana cerca de Roma. Agregar ácido bórico a la mezcla regular de vidrio haría un tipo de vidrio extremadamente difícil de romper. Aún no habría sido flexible, pero quizás los romanos sabían algo que nosotros no. Mensaje en botella. Todos estamos familiarizados con el concepto de un mensaje en una botella. Quizás incluso hayas hecho uno en tu juventud y lo hayas lanzado al mar. La mayoría de los mensajes en botellas nunca se encuentran, pero aquí hay uno que sí fue. No se descubrió en el mar, sino dentro de las paredes de la Estación Central de Michigan en Estados Unidos, en junio de 2021. Actualmente la estación está realizando trabajos de restauración con el reemplazo de muchas paredes antiguas. Cuando se retiró un viejo trozo de moldura de corona, los trabajadores vieron una vieja botella de cerveza detrás de ella.
En su superficie estaba estampada la fecha 7, 1913. La botella era demasiado anticuada para ser de 2013, por lo que los trabajadores sabían que debía ser de 1913, en su lugar. No pudieron abrir la botella y recuperar el mensaje dentro de ella, pero los científicos de un laboratorio cercano sí pudieron. El mensaje es un poco enigmático. Dice, Dan Hogan y Geo Smith colocaron esto en el techo de Chicago, julio de 1913. ¿Qué quisieron decir con el techo de Chicago? De hecho, ¿por qué mencionaron Chicago? La estación central de Michigan está en Detroit. Solo podemos especular que Dan y Gio estaban tan borrachos ese día que no sabían en qué estado estaban, mucho menos en qué ciudad. Quizás dejaron mensajes como este donde quiera que iban. Un muro demoníaco. En 1940, un grupo de conservadores trabajando dentro de la iglesia de Sauerad, en Noruega, hizo titulares al descubrir un llamado muro demoníaco, oculto dentro del edificio. El muro está cubierto de ilustraciones intrincadas de demonios, ángeles, humanos y animales, todos interconectados. Cubren todo el muro e incluso se extienden hasta el techo. Muchos de los detalles son tan pequeños que no pueden verse a simple vista. En el momento del descubrimiento del muro, los arqueólogos dijeron que las obras de arte probablemente habían sido creadas en el siglo XVII. En julio de 2021, fue necesario realizar trabajos de conservación en la iglesia nuevamente, y salió a la luz nueva información sobre el muro demoníaco. Esos conservadores de 1940 no descubrieron el muro, lo crearon. La culpa de este fraude ahora ha sido atribuida claramente a Gerhard Gotas y su hijo Per Gotas, quienes fueron contratados para restaurar los frescos en las paredes de la iglesia del siglo XII en 1935. El proyecto les llevó 6 años, con los muros supuestamente descubiertos durante el quinto. El proyecto de conservación de 2021 confirmó que había dibujos del siglo XVII en el muro demoníaco, pero luego el equipo padre e hijo Gotaas los había pintado por encima con sus imágenes inspiradas en fantasía. Ambos están ahora fallecidos, por lo que llevaron el secreto de su engaño a la tumba. Huellas antiguas. Además de estudiar el pasado, la arqueología trata sobre caminar en las huellas de nuestros ancestros, y a veces lo decimos literalmente. En febrero de 2014, los investigadores anunciaron el descubrimiento de una colección de huellas dejadas hace unos increíbles 800.000 años por un grupo mixto de adultos y niños prehistóricos en Hattiesburg, en Inglaterra. Las huellas están en la línea costera, por lo que es una maravilla que no hayan sido arrastradas por el agua antes. Hattiesburg se ha convertido en algo así como un punto caliente del Reino Unido para descubrimientos antiguos, habiendo también cedido recientemente huesos fósiles y herramientas de piedra de alrededor de la misma era. Es posible que hubiera un asentamiento a gran escala en la zona en ese momento, lo cual contradice lo que pensamos que sabemos sobre los primeros humanos. Tendemos a ver a los humanos de esta era como cazadores, recolectores nómadas que recorrían la tierra en lugar de establecerse. Quizás había algo sobre el Hattiesburg prehistórico que los persuadió de quedarse por un tiempo. Estas son las huellas humanas más antiguas del Reino Unido, pero no están cerca de ser las más antiguas del mundo. Ese honor corresponde a un conjunto de huellas en la Etoli, en Tanzania, que fueron hechas hace aproximadamente 3.500.000 años. Gatos momificados misteriosos. Sabemos que los gatos eran venerados casi hasta el punto de ser adorados en el antiguo Egipto, pero nunca antes de noviembre de 2018 adivinamos el alcance de esa veneración. Ese mes, los restos momificados de cientos de gatos fueron encontrados en una serie recién descubierta de tumbas antiguas en Saqqara, no muy al sur de El Cairo. Se han realizado tantos descubrimientos significativos en Saqqara en los últimos años que incluso podrías haber escuchado su nombre en las noticias, pero ninguno es tan extraño como la colección de gatos momificados. Los científicos han analizado los restos y concluyeron que los felinos fallecieron hace más de 4.000 años. La razón por la que hay tantas tumbas en Saqqara es que alguna vez sirvió como el lugar de entierro y mausoleo de la ciudad de Memphis, que fue la capital de Egipto mucho antes de El Cairo. Es un sitio tan enorme que probablemente tomará varias décadas excavarlo completamente. Además de los gatos, los arqueólogos encontraron docenas de escarabajos momificados en las tumbas. Momificar un escarabajo sería un proceso tan delicado que apenas se puede pensar en ello, y sin embargo, los egipcios lo estaban haciendo todo ese tiempo atrás.
Naufragio oculto. Las vigas de un cobertizo para heno parecen un lugar muy poco probable para encontrar la única pieza sobreviviente de un naufragio del siglo XIX, pero suponemos que nunca sabes qué podrías encontrar cuando exploras un viejo cobertizo para heno. La historia es la siguiente. Un buque llamado la Doncella de Lincoln partió de las Islas Abrolhos en Australia Occidental en 1891 con una bodega llena de guano. El barco estaba sobrecargado y una combinación del exceso de peso más el mal tiempo hizo que el barco naufragara contra las rocas de la bahía Durian, poco después de zarpar. La tripulación escapó en un bote salvavidas y llegó a la orilla, donde tuvieron la suerte de encontrarse con una familia y su carro tirado por caballos. La familia dio a la agradecida tripulación un viaje hasta el pueblo más cercano, y el capitán del barco dejó a la familia con el bote salvavidas como agradecimiento. La familia lo usó como barco de pesca durante años, pero lo guardó en su cobertizo para heno después de que sufriera daños. Ahí permaneció hasta que John Gregson, descendiente de la familia del siglo XIX, lo encontró después de heredar la propiedad en marzo de 2021. Ahora está en exhibición en un museo local. Odín del Egre. A veces, el nombre de un artefacto puede decirte casi todo lo que necesitas saber sobre él. Toma como ejemplo a Odín del Egre. Se supone que es una figurilla de Odín y fue encontrada en el pueblo danés del Egre, en la isla de Selandia en 2009. Sin embargo, hay más en ello que eso. La mayoría de los expertos coinciden en que la diminuta figurilla de plata fundida fue hecha en algún lugar cerca del comienzo del siglo X. En lo que no pueden estar de acuerdo, sin embargo, es si realmente representa a Odín o no. El nombre se ha mantenido porque el excavador que encontró la pieza cree que es Odín sentado en su trono, flanqueado por sus cuervos, Munin y Hugin. Sin embargo, algunos académicos señalan que la figura lleva un vestido vikingo típicamente femenino del siglo X. Los vikingos no habrían representado a Odín vistiendo ropa de mujer. Eso significa que podría ser la esposa de Odín, Frigg, o quizás la diosa Freya. Una figurilla diferente encontrada en el sur de Suecia hace muchos años tiene más de un parecido pasajero con esta. Sin embargo, es comúnmente aceptada como representante de Freya. Más recientemente, incluso ha habido especulaciones de que en lugar de un dios vikingo del siglo X, es en realidad una representación de un obispo cristiano. Anillo de 2000 años. En noviembre de 2020, un anillo de 2000 años de antigüedad fue descubierto en los cimientos del muro occidental en Jerusalén y está creando bastante revuelo entre historiadores y arqueólogos. El diminuto anillo está grabado con la imagen de una deidad, pero muchos historiadores sienten que la deidad representada es decididamente no judía. De hecho, sospechan que es una representación del dios griego Apolo. El anillo probablemente fue utilizado por su dueño como medio para sellar cartas y contratos, pero es inusual encontrar una imagen de un dios no judío en Jerusalén. El diseño de la pieza de joyería, hecha de piedra de jaspe, es definitivamente consistente con un anillo de sello judío típico, pero la imagen en el anillo no lo es. Los expertos han especulado que el portador podría no haber adorado a Apolo, pero quería expresar las mismas cosas que Apolo representa según la creencia griega antigua: éxito, pureza, salud y luz. Incluso si eso es cierto, habrían estado tomando bastante riesgo al usarlo. Para la gente de la época, probablemente habría sido visto como blasfemo. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.